a 30 días. Bueno, como decía siempre, ¿no? Para Piscis. Gracias por seguirme, por suscribirte. Si estás viendo esta lectura, es porque tenía que ser para vos, ¿no? También. Bueno, como venía diciendo, para Piscis tiene astrológicamente a Saturno, que sería la figura paterna, figura de estructura, figura de, no sé, exigencia, por así decirlo. Y bueno, se cayó esta carta que tiene que ver con un poquito de cansancio o agotamiento inclusive, ¿no? Alguien que está ya curando una etapa media de dolor o de cansancio inclusive puede ser. Una etapa como de sanación puede ser también inclusive, ¿no? Piscis, vas a tener un periodo bastante larguito de exigencia o de sobreexigencia o de autoexigencia también, y tenés que ser muy prudente con esto, ¿no? Pero bueno, Saturno mete mano dura, pero recompensa también. Esto es lo interesante, lo bueno. Así que bueno, era la lectura, las dos lecturas que me faltaban hacer. Subí las otras ya ayer, antes de ayer. Bueno, Piscis, vamos a ver, energías disponibles a 30 días, en este caso, es general. No estoy mirando ninguna carta astral, pero sí la estructura la vas a tener astrológicamente, ¿no? Igual mira tu ascendente. Hablando de estructuras, a nivel económico laboral, dinero, ¿no? Siento como que tomaste las riendas de la situación o hiciste un viaje o algo así y se transformó radicalmente la situación, ¿no? Esto es un corte radical. Inclusive hay desconfianza. Últimamente viene saliendo bastante así, ¿no? La lectura de Piscis, que es como que hay un poco de desconfianza con algunas personas, con compañeros de trabajo. Esto puede ser discusiones inclusive también. Así que hay que ser muy prudente con esta energía. Mira, salió de nuevo este 9 de oros, que es como que en un pasado estuviste bien económicamente, ¿no? Siento que por ahí hiciste un viaje, mira, y esta reina de espadas está mirando a esta ermitaña, ¿no? Esta ermitaña que tiene dinero. Bueno, como digo siempre, esto es general, obviamente, ¿no? Mira, en un pasado hubo un encuentro inclusive con otra persona que está a tu mismo nivel no sé, espiritual, puede ser. 9, 9. Me da una sensación que puede ser una lectura para solteros esto, o gente que está sola, o gente que por ahí está en un vínculo ya y se siente mejor, o se siente sola. Hay gente que pasa, ¿no? Que está en un vínculo y se siente sola igual. Así que esto pues, no sé. Esta es la sensación que me da, como que tal vez se estuvieron enfocando mucho algunos piscianos, piscianas, mucho en un proyecto, porque mira, 9 acá, 9, 9. Bueno, busca el número del triple 9. Es un mensaje angelical que estarían dando los ángeles para vos, ¿no? Salieron 3 nueves. Es energía de finales, pero como te digo, esto puede ser un poco de escasez económica. Mira, el dinero, solamente las moneditas, salen en el pasado, ¿entendés? En el presente, mirá lo turbio que está. Siempre para Piscis sale esto, pero ¿por qué digo? Porque Piscis es un signo muy sensible y tiene a Saturno, que es el planeta más frío y estricto, arriba suyo, ¿no? Y esto recién arranca. Entonces, ya se puede sentir esta vibración. Aparte de todo esto, está Quirón, el sanador herido, en Aries, que es la casa 2, finanzas, recursos. Hay dolor con respecto a esto, sinceramente, ¿no? Hay que ver bien el ascendente, pero siento como que algo hiciste, intentaste dominar la situación de cierta manera, con, no sé, con tu dinero, con tus finanzas, y algo se transformó radicalmente, ¿no? Creo que la mejor etapa fue en el pasado y ahora toca una etapa diferente. De todas maneras, más allá de este corte, de esta transformación, se está como queriendo tomar las riendas de la situación igual. Acá hay mensajes medios confusos, medios engañosos, ¿no? Se desconfía mucho. Cuidado con tus pensamientos, Piscis, porque mira, esta persona está acá, ¿ves? Simboliza, ¿ves cómo está? Simboliza como que está sanando sus pensamientos, cansado, curándose de algo, ¿no? Intentando sanar una situación. Y a la vez acá tenemos un apuñalamiento por la espalda, comunicaciones, engaño y mucha, mucha desconfianza. O sea, sinceramente puede haber discusiones, algunos pleitos, en el presente es lo que estoy leyendo. Todavía no estamos viendo el futuro, ¿no? Ni desglosé tampoco parte por parte. Pero a simple vista lo que se ve es que sí hubo algunos engaños o podés haber atravesado por una estafa emocional. No sé, una cosa así me da la sensación. Y en esto no se puede parar de pensar. A ver, vamos a desglosar, como te dije. En la parte del trabajo, ves, se ve que has tomado las riendas de la situación, pero igual la transformación es radical. ¿Ves? Hay discusiones acá. No sé si te quedaste sin trabajo o cambiaste de trabajo,
Pero el cambio es drástico acá y ahora, en el presente, ¿no? Atención a la gente joven, puedes recibir un mensaje también, llamadas, puede ser trabajo a través de los medios de comunicación, redes sociales, puede ser inclusive. La sota, esto es, no sé, porque si estás atravesando un corte radical en este momento, la sota, ves, está desconfiando de su propia suerte. ¿Ves? Es un mensaje que se recibe, puede ser gente joven, que puede ser como Libra, Acuario o Géminis inclusive. O ya te digo, transformar radicalmente, ya sea tu negocio, tu trabajo, tus finanzas, ojo con esto, cuidado si estás confiando demasiado, ¿no? Porque el cambio es radical, es brusco, o sea, es ya imposible de caretear, ¿no? Por ahí esperabas que algo saliera y no sale. Pero bueno, vas a tener una comunicación igual, pero vas a desconfiar de esto. Esto es lo raro, ¿viste? Después, a ver, vamos a seguir desglosando un poquito más. A nivel mentalidad, se ve acá ya varias energías. Acá puede ser que en tu mente estés pensando mucho en una mujer que sepa de abogacía o capaz sos vos, porque en el presente aparece alguien que puede ser de Acuario, de nuevo, Acuario, Géminis, Libra, puede ser, ¿no? En el presente puede haber gente de Leo y de Capricornio. Todo esto está en tu cabeza, digamos, ¿no? Acá puede ser que, no sé si tuviste algún problema legal en un pasado, o puede ser que estés intentando dominar una situación, pero a la vez no se puede, porque el diablo ya, al haber salido en tu mente, es un enrosque mental que estás teniendo, ¿no? Bueno, a todos nos viene sucediendo. Como dije, hubo movimientos astrológicos esta semana que pasó y la anterior, que todos estuvimos más sensibles de lo normal, porque Quirón, el sanador herido, estuvo siendo tocado, ¿no? Por Júpiter y todo eso. Así que esto es bastante mental lo que veo, ¿no? Es como que, aparte en el presente salieron muchas espadas y siento que es mental todo lo que está sucediendo. A ver, vamos a seguir desglosando a ver si terminamos de sacar la conclusión de qué está pasando con Piscis, que siempre las lecturas salen muy raras y esa es una lectura extendida para ver un poco más, ¿no? A nivel de vínculos o amistades, ves, acá se ve la traición. Esto es una mujer traicionada del pasado. O es una mujer que, digamos, no sé. Porque por ahí si tenías un emprendimiento con amigos o algún proyecto con amigos, se termina esta cuestión, ¿no? Y se vuelve del pasado. Acá puede ser una amiga mujer que venga del pasado de hace mil que está ahí, que ya conoces, que se siente mal, puede ser, porque esta es una de amigos. O mismo, capaz si sos mujer, vos, no sé, estás dándole la espalda a alguien del pasado que aparece. Inclusive en un futuro puede volver a aparecer esta persona, ¿no? Porque el 6 de copas sale en un futuro. Entonces en un futuro puede venir alguien, capaz, no sé, te peleaste con alguien y te volvés a encontrar con esta persona. Esto puede resucitar a un muertito ahí, del pasado, ¿no? Sobre todo una mujer es lo que veo acá. Si sos mujer Piscis, no sé, acá aparece alguien en un futuro, alguien que ya conoces, ¿viste? Y bueno, y en el amor, mira, en el amor, ay, zafa por lo menos, por el aspecto que más zafa. Se ve alegría, acá hay comunicación de nuevo, acá puede haber gente de Leo, como dije, gente joven que puede vibrar como, no sé, eso puede ser un artista también. Las otras de copas, mira las figuras, ¿no? Cómo te resuenan. Gente joven que puede ser de Cáncer, puede ser de Piscis, si sos, puede ser vos mismo Piscis, ¿no? Si sos una persona joven. Y acá aparece, no sé, siento que estás pidiendo un consejo. A ver, Piscis, consultame acá también en el chat si querés. Porque en el amor ves que la sota es, al lado del Papa, es pedir un consejo a alguien sabio. Estuviste muy contento, más contento en el pasado que ahora. Acá por ahí estás simplemente comunicándote con alguien más serio, más maduro, alguien serio, sinceramente, ¿no? Y siento que por ahí te comunicas con alguien para pedir consejos, sinceramente. Y si estás en un vínculo ya, sí, esto puede ser diversión, puede ser salidas, pero ahora está todo como más serio. Por ahí es una nueva etapa más formal inclusive puede ser, ¿no? En un futuro cercano, o vas a pedir un consejo o alguien te va a pedir un consejo a vos, pero esto es dentro de la zona de amor, ¿entendés? Por eso te digo. Pero las cosas están serias, están sólidas, sinceramente. Si te interesan los hombres, acá hay uno que puede ser padre, y dos, inclusive, ¿no? Alguien más joven y alguien mucho más adulto. Y si estás en un vínculo ya todo se formaliza un poco más, sinceramente, ¿no? No se ve mucho fuego, no se ve mucha pasión, sinceramente. Lo que se ve, sí, es como una especie de, no sé, como tranquilidad, digamos, ¿no?
Bueno, en la zona de la salud también me preocupa un poco, que acá puede haber un encuentro medio engañoso, ¿es? Cuidado con el autoengaño, con esto de decir, bueno, hago esta terapia y no la hago, o no sé. Hay un poco de autoengaño en la salud, ¿ves? De decir, bueno, entreno y no entreno. El emperador en la salud, para mí, ¿no? Esto es general, obviamente, siempre digo, si hay algún problema hay que ir al médico, esto es recreativo. Pero bueno, el emperador ya es que, como te digo, para mí es mental todo lo que está sucediendo con Piscis en este momento. Más allá que las estructuras sí son reales, dicen que uno sufre más por lo que piensa que por lo que realmente pasa, ¿no? Y siento que en el presente esto está pasando, que hay como una especie de engaño ahí, autoengaño, de decir, bueno, hago dieta, no la hago, no sé, me cuido, dejo de fumar y no lo dejo, no sé, esas cuestiones ahí, dejo de escabiar y no lo dejo. Bueno, el emperador simboliza ya lograr una estabilidad, por lo menos de aquietar un poco tu mente, como te digo, ¿no? Por ahí sufriste algún engaño o alguien te engañó y en un futuro, te prometo, Piscis, vas a encontrar la vuelta para lograr más estabilidad, porque mucho enrosque mental te afecta negativamente a la salud. Es mental, o sea, y atención si haces alguna terapia o algo en grupo así, a las energías masculinas. Acá puede aparecer un hombre muy sólido, estable, que te puede dar un muy buen consejo para que vos te quedes tranquilo, tranquila. O alguien que tiene energía masculina, ¿no? Un emperador, sinceramente, ¿no? Puede aparecer alguien de Aries en un futuro también. Mirá cómo está. Esos abdominales. Bueno, anda al gimnasio, Piscis. Sí, qué sé yo. Puede pasar esto, que algunos dicen que van y no van. Pero por salud, no tanto por el cuerpo, sino que porque cuando uno hace actividad física es como una especie de meditación, ¿no? Bueno, y en casa, hogar, familia, acá tenemos de nuevo también estas peleitas, ¿no? Siento como que aparecen varias energías masculinas, ¿no? Diferentes energías masculinas en este caso. Eh, no sé, porque mira, hay dos, ¿ves? Adaptarlo a tu situación o a cómo te resuena, ¿no? A veces es gráfico, como digo muchas veces. Aparece un hombre mirando a otro hombre mayor que está muy pancho, disfrutando de las cuestiones, y al lado aparece esta loca ahí, arriesgándose mirando a la luna, ¿no? No sé, capaz tenés hijos, no sé, un hijo un varón y una hija mujer, no sé. Pero se está como siendo como más estructurado, como si siento que hay alguien que está disfrutando más de las cuestiones que otra persona, ¿no? Alguien se está arriesgando a por sus sueños, no sé, adaptar a tu situación, Piscis, esto. Esto es raro porque, por un lado, siento que si estuviste muy cómodo o muy cómoda, esto simplemente es disfrutar de un vinito mirando la tele, ¿no? En tu casa, sale dentro de tu casa, o ver familia. Pero ves, el 5 de espadas para mí es energía aguerrida para con una persona en particular que no te gusta mucho. A ver, Saturno en Piscis te puede dar que vos seas el estructurado o la estructurada, que esta mano dura la pongas vos para con los demás, ¿no? Porque acá hay uno que está siendo bastante estricto con otra persona, pero después hay una especie de liberación. Alguien se libera. Si vos te sentís así, que te están juzgando por, no sé, disfrutar un poco de tu vida, que como digo, está Venus en Tauro que da para esto, la situación, hay liberación igual dentro de casa, hogar, familia, ¿no? Si estás sola, te interesan los hombres, aparecen dos de nuevo. Hay dos hombres todo el tiempo. Y si te interesan las mujeres, aparece una. Por ahí, viste, estuviste bastante solo, disfrutando de las cuestiones de la vida. Si sos hombre, solo, vivís solo, 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 ¿no? Puede aparecer una acá, una persona divertida, alegre, por cuestiones culturales, puede ser un artista inclusive que también había salido esta energía. Mucha gente aparece en esta lectura, ¿no? Así que es súper loco que lo más importante siento acá, Piscis, que tenés que cuidar tus pensamientos. Porque a veces, como digo, como decía hoy, ¿no? Puede ser que uno se preocupe más que lo que realmente es. Que Piscis tiende a la fantasía, y siempre sale la carta de la fantasía para Piscis, ¿no? Bueno, aparte de esto quería comentar que en un futuro, ya por último, no por eso menos importante, tenemos este mensaje que te digo, ves, como que siento, a ver, ¿qué pasa? En un futuro va a pasar algo con tu pasado, ¿entendés? Mira, tenemos desconfianza. Acá el diablo puede ser, como te digo, gente de Capricornio puede ser, ¿no? Alguien del pasado. O no sé, el tóxico o la tóxica. Y después tenemos alguien que puede aparecer de Tauro, puede aparecer alguien de Aries también, ¿no? A ver, esto es en el futuro, ¿no? Esto, obviamente, como siempre digo, cada uno es dueño de su destino y puede, sabiendo qué está pasando en el presente, porque ves todo lo atosigado que se ve uno, ¿no? Puede controlar el futuro. Entonces, siento que tal vez en un futuro, si ves esta lectura, vas a liberarte ya de esto que te atosiga.
y de esta persona tóxica, no sé, hay alguien tóxico, muy tóxico, dando vueltas, pero es alguien del pasado que ya conoces desde hace 1000 años, ¿no? Em, no sé, porque por ahí, ¿ves? El Papa que está mirando a esta persona del pasado, tal vez alguien necesita ayuda, sinceramente, y vos se la das o alguien te va a ayudar a vos. Hay una toxicidad que para mí ya se produce una liberación, sinceramente, ¿no? Dos energías masculinas de nuevo. Si te interesan los hombres, estás sola en el mundo, o solo y te interesan los hombres, dos. Uno espiritual y uno material. O simplemente ya es con alguien del pasado estructurar las cuestiones, ¿no? Equilibrar la vida espiritual con la vida material. Y la loca esta que no sé, porque siento que te terminás arriesgando, o como que te vas a liberar de todo esto que en el presente te aqueja, o alguien muy presente en tu vida se libera de una cuestión ya súper tóxica, re pesada, ¿no? Basta, re pesada con este enrosque. En serio. Pero hay que sanar algo acá. Es muy importante, no nos olvidemos que salió esta carta para estos 30 días para Piscis, que es, no sé, necesito ya terminar. Estoy cansado, cansada de pensar tanto en este problema y creo que le vas a encontrar la vuelta. Sinceramente, para mí le vas a encontrar la vuelta. Claramente. O sea, no sé por qué veo tantas energías masculinas acá. Tal vez, no sé, es arrancar terapia, porque el sacerdote, ya te digo, es ir a buscar un consejo con alguien, o no sé, un terapeuta, ¿entendés? O hacer actividad, no sé. Siento que en un futuro tal vez puede venir alguien del pasado que conoces hace 1000, que te va a dejar más tranquilo, tranquila con algo. O va a pasar algo que va a haber más solidez. Sinceramente no veo dinero, lo veía en el pasado eso, qué sé yo. Pero hay una liberación, así que esto es re importante. Ok, el desenlace es muy bueno igual, el presente es más difícil. Bueno, por ahí alguien te tiene que decir, ¿viste?